Bueno, buen día. Primero, muchas gracias a los coordinadores del curso por la invitación para esta charla, muy interesante. Así que bueno, sin más, vamos a hablar sobre vasculopatías. Primero, lo más importante es diferenciar entre arteriales y venosas para que tengan un mínimo de diferencia entre ellas dos. Las arteriales, cualquier tipo de obstrucción arterial, lo más importante es que tiene riesgo de vida al paciente. El paciente puede morirse dentro de los años que siguen cuando tiene obstrucción arterial, con lo cual eso implica que hay que tratar al paciente con mucho cuidado y buscar causas que pongan en riesgo de vida al paciente. La presentación de la visión generalmente es luz o buena proyección luminosa, con lo cual esto quiere decir que tiene muy mala visión cuando el paciente consulta. Siempre, esto es algo importante, que lo hablamos con la doctora Rivera Yerza, que es neurooftalmóloga, que me ayudó en esta presentación, después les voy a decir lo más importante es descartar la arteritis de células gigantes. Es algo que pasa desapercibido, muchos colegas no recuerdan esta patología, pero si no la tienen en mente, no piensan en ella, los pacientes pueden perder o la visión del otro ojo en forma rápida o perder la visión de ese ojo en forma definitiva. A la clínica la retina se ve pálida, esto es rápidamente para ver según qué arteria esté tapada, la parte de la retina va a estar pálida. Y relacionado con la descartar las arteritis células gigantes y con riesgo de vida, lo que hay que hacer con el paciente es un estudio stroke. El estudio stroke incluye varios estudios para descartar cualquier causa embólica que haya producido obstrucción de arterial en cualquiera de sus ramas. Se discute también realizar la angioresonancia, eso lo vamos a ver después. Cuando todos los estudios son negativos, uno a veces opta por una angioresonancia de vaso de cuello o directamente hacer la angioresonancia de vaso de cuello para en búsqueda de un foco embólico. Del otro lado tenemos las obstrucciones venosas, cualquiera sea de ellas, que tienen mucho menos riesgo de vida. La visión generalmente es mucho mejor, ven cuentadedos, una décima, dos décimas, depende de qué obstrucción venosa tengan. Siempre hay que descartar hipertensión arterial, diabetes y glaucoma. Después vamos a hablar un poquito sobre el descartar glaucoma cuando el paciente presenta una obstrucción de vena y no tiene glaucoma. La retina, obviamente, porque la sangre puede entrar al ojo pero no puede salir, está llena de hemorragias. Básicamente, según la rama que esté obstruida, va a tener más o menos hemorragias. Y se discute mucho qué estudios realizar. Esto es bastante polémico porque muchos pacientes, cuando tienen obstrucción venosa, mandan al paciente a realizar estudios de coagulopatía, estudios especiales, y realmente está bastante discutido realizar estudios o no. Bueno, pasamos a una foto para diferenciar una obstrucción arterial, donde vemos la mancha rojo cereza, que podemos explicar qué es, la retina pálida y el nervio óptico pálido. A diferencia acá, donde podemos una obstrucción venosa, donde vemos el nervio óptico ingurgitado con obstrucción, con tortuosidad vascular y muchas hemorragias. Esto es una obstrucción de vena central de la retina. Ahora vamos a hablar directamente sobre las obstrucciones arteriales, ¿sí? Entonces, obstrucciones arteriales, básicamente hay varios tipos. Esta de acá es un paciente que tenía un reemplazo de aneurisma de aorta y el paciente había dejado de tomar la anticoagulación y vino a la guardia del hospital con un ojo que no tenía visión de antes y este ojo tenía visión luz. Cuando lo dilatamos vemos una palidez central arterial con la mancha rojo cereza, que es la persistencia del epitelio pigmentario a nivel foveolar, que por eso queda este colorcito. Nunca se pierde esta mancha rojo cereza. Este lado de acá, lo que vemos es una señora, una abuela de 87 años, que decía que no podía ver los escalones cuando bajaba. Lo que tenía era una obstrucción de una ciliar corta, acá tenemos, esto es solamente la obstrucción de la arteria ciliar, y lo que producía es todo un escotoma, que justamente, como era superior, no podía ver la escalera cuando bajaba. Entonces, estos son dos, digamos, dos patologías arteriales las dos, de un lado una obstrucción de una arteria ciliar corta que afecta a la mitad de la mácula, y otro lado una obstrucción de arteria central de la retina. Bien, un poco de, esto igual está todo en los libros, pero igual se los voy a decir. Las consultas más o menos son una en 10.000 de lo que vemos nosotros cuando un paciente presenta una obstrucción arterial. La mortalidad, si uno ve el émbolo, es del 56% a los 9 años. Esto es toda una estadística revisada.
Entonces, si uno ve el émbolo, sabe que más o menos la mortalidad de sus pacientes a los 9 años es del 56%. Por eso hay que estudiar a estos pacientes y tratarlos como una emergencia oftalmológica o una urgencia oftalmológica. La edad promedio es de 65 años, es más frecuente en hombres, eso no se sabe bien por qué, y hay veces, muy pocas veces, que la obstrucción es bilateral. Cuando tiene obstrucciones en los dos ojos, básicamente lo que hay que descartar es la arteritis o la gigantes, que después vamos a ver exactamente cómo se descarta, o una causa cardíaca. ¿Cómo se ven las obstrucciones? 57% son centrales, de la arteria central de la retina, 40% son de la rama y ciliares 5%. Esto para tener en cuenta, obviamente, qué grado de obstrucción o qué grado de no visión va a tener el paciente para diagnosticarlas. Obviamente, como mostramos recién, es más difícil diagnosticar una obstrucción de la arteria ciliar que una central, porque a veces la obstrucción de las arterias ciliares, el paciente tiene buena visión, pero puede referir un escotoma. Entonces, ojo cuando un paciente refiere un escotoma agudo, siempre pensar en obstrucción arterial de las ciliares. Lo que dije recién, mientras más proximal es la obstrucción, más comprometida va a estar la visión. Y esto es al revés. Si tienes una obstrucción de una arteria central en la retina con la arteria ciliar permeable, el paciente va a tener buena visión. Entonces, estos son pacientes que generalmente se presentan, que ahora vamos a hacer un caso, con obstrucción de la arteria central de la retina, pero con la arteria ciliar permeable. Entonces, ojo también cuando el paciente refiere un escotoma periférico agudo, pensar también en obstrucción de una arteria central de la retina con la arteria ciliar permeable. Factores de riesgo, la hipertensión arterial, obviamente, estenosis carotidia y alteraciones cardiológicas, válvulas mitrales, falta de anticoagulación, shunts, etc. Cuando vamos a la fisiopatología, el 60% de lo que tapa las arterias es un trombo. Y generalmente las obstrucciones producidas por un trombo afectan la arteria central de la retina. Entonces, cuando uno ve una obstrucción de la arteria central de la retina, 60% de las veces está producida por un trombo, porque obviamente es más grande. En cambio, cuando las embólicas, que son el 33%, generalmente afectan a ramas más pequeñas. Y el émbolo, obviamente, generalmente es producido de una... se forma en la carótida o a nivel cardíaco. Este émbolo generalmente está producido el 75% de las veces por colesterol, que este colesterol es la famosa placa, la placa endotelial coronaria o la placa de estenosis o de colesterol a nivel de las carótidas. A veces este émbolo está producido está hecho por trombo, por un coágulo, y a veces por calcio. Entonces, tener en cuenta que el émbolo no siempre lo vamos a poder ver. A veces es colesterol, a veces de calcio y a veces no. Entonces, ojo con pensar que si uno no ve el émbolo, el paciente no tiene una obstrucción. Causas que producen esto. Hoy en día lo que vemos, aparte obviamente de descartar la alteración carotidia o cardíaca, yo cada vez veo más pacientes que se realizan cateterismos por fibrilación auricular, cateterismos para ver para ver el estado cardíaco, porque tuvo un infarto al paciente, cateterismos por hacer un shunt o digamos un coil en una paciente con aneurisma cerebral sintomático, o distintas formas de cateterismo. Los cateterismos creo que hoy en día avanzaron como se hace mucho más frecuente, a veces si uno ve en el paciente el postcateterismo, obstrucciones de ramas arteriales que el paciente se despierta en anestesia y no tiene visión del ojo o de la mitad del ojo. Obviamente, montones de coagulopatías y causas infecciosas que también producen en forma mucho menos frecuente obstrucciones arteriales. En jóvenes hay que descartar otro tipo de patología, básicamente el uso de drogas como la cocaína, las colagenopatías, lupus, artritis, causas traumáticas, un paciente que haya tenido un traumatismo fuerte puede producir un émbolo, una fractura de fémur, puede producir un émbolo de colesterol, o fracturas importantes, choques en auto, caídas de altura, todo ese tipo de traumas puede producir un émbolo de colesterol, que la fisiopatología es parecida a la
a la trombosis venosa profunda y a la tromboembolia pulmonar. Obviamente tiene que tener una comunicación cardíaca para que el coágulo pase de la circulación arterial a la venosa y de vuelta a la arterial. Factores de coagulopatía, como la trombofilia, y migraña. La migraña está descrita también como otra causa de obstrucciones arteriales en jóvenes. Con respecto a la clínica, los pacientes consultan por disminución de la agudeza visual abrupta, sin dolor. Generalmente están caminando y de golpe quedan sin visión. Es importante descartar lo que no tienen dolor para diferenciar, obviamente, después está el fondo de ojo, pero una causa abrupta también de disminución de la agudeza visual sin dolor son las neuritis ópticas. Acá el fondo de ojo nos va a ayudar al diagnóstico. Siempre acordarse o preguntar, a veces los pacientes presentan solamente Marosi Fugax, no es que llegan a la obstrucción arterial, sino que vienen al consultorio diciendo, no, yo de golpe estaba caminando y dejé de ver durante media hora de un ojo. Esos pacientes hay que interrogarlos en forma crítica para estar seguros si esa sintomatología que el paciente refiere de disminución de la visión o visión no luz de un ojo durante unos segundos o minutos, fue sin dolor o con dolor, porque ahí es donde nosotros podemos realmente hacer algo. Entonces, si nosotros vemos un paciente que tiene obstrucción de un diagnóstico amoroso y fugax, que es la pérdida de la visión en forma abrupta por unos minutos, tenemos que estudiar ese paciente y descartar que vaya a tener una obstrucción arterial. Alguna vez yo he visto un paciente de estos y se ha hecho un ecodoppler vaso de cuello y se diagnosticó a tiempo una estenosis
carotidia que se operan y el pronóstico visual es mejor. Entonces, mucho cuidado y tener muy en cuenta cuando el paciente dice que ve menos de un ojo, es algo súper importante a tener en cuenta. Eso, por favor, no se lo olviden, que es súper importante. Como decíamos, la sintomatología es visión, muy mala visión luz o buena producción luminosa o a lo sumo cuentadedos, también teniendo en cuenta que obstrucción arterial sea. En el fondo de ojo vamos a ver un blanqueamiento de la retina por la superficie que esté comprometida la retina y la presencia de la mancha rojo cereza, que como ya les dije antes es la persistencia del pigmento a nivel foveolar. En la angiografía, que hoy en día acá podemos discutir muchísimo si se hace rápida o no, si uno lo puede hacer rápido ayuda mucho al diagnóstico, ahora uno prefiere muchas veces derivar al paciente a que se estudie y se descarte toda la patología que ya vimos antes de mandarlo a hacer una angiografía digital. Obviamente en la angiografía vamos a hacer retardo en el llenado arterial, retardo en el tiempo arteriovenoso temprano y a veces una falta de llenado completo también de la coroide, según si está obstruida la arteria central de la retina o la arteria oftálmica. Bien, vamos para otra zona. Acá lo que me olvidé poner es cuáles son los diagnósticos diferenciales de las obstrucciones arteriales, que son raros, porque realmente casi ningún libro los coloca porque es bastante claro la patología, pero como diagnósticos diferenciales se pueden tener en cuenta el agujero macular, que a veces se confunde mucho, el edema de Berlin, que es la retina con edema completo, producido por un golpe, y si no, también la necrosis retinal aguda. Esos serían los tres diagnósticos a tener en cuenta sobre todo cuando es una obstrucción de la arteria central de la retina. Un caso aparte son las obstrucciones ciloretinales, que es lo que hablé antes. Es el mismo caso de la señora que tenía una obstrucción de la arteria ciliar corta acá y tenía solamente un escotoma con visión 10 décimas porque la visión central estaba conservada. Y acá esta paciente fue derivada en el mismo momento a la guardia para que le hicieran los estudios para descartar arteritis de células gigantes. Súper importante. Acá vemos el paciente que les hablé antes. Este señor tenía una obstrucción de la arteria central de la retina, donde también podemos ver exudados algodonosos, pero tenía una arteria ciliar grande permeable. Entonces, vemos acá donde todo el fondo de ojo, todo a nivel central, la retina está conservada con buena visión, pero después vemos todo el cierre arterial periférico. Entonces, un paciente que de golpe dice, veo como un tubo, tener en cuenta que puede ser una obstrucción de la arteria central retina con una arteria ciliar permeable. Este es otro caso, que el paciente vino, es el caso, digamos, yo lo vi así, donde tenía, el paciente refería que veía como una manchita negra arriba, y en realidad lo que tenía era una obstrucción de la arteria de la rama inferior, una obstrucción de una rama arterial inferior, con muy poco compromiso visual, se descartó también arteritis de células gigantes, y con el tiempo evolucionó de esta forma. Lo que vemos acá es que casi no queda ningún signo ni ningún síntoma en la angiografía o en el fondo de ojo. No ve el fondo de ojo y este fondo de ojo es normal. Tengan mucho cuidado con esto, lo voy a repetir bastante, porque esto es un diagnóstico diferencial. Cuando uno tiene un paciente para operar de cataratas y le hace un fondo de ojo y el fondo de ojo normal, ojo, porque este paciente, como tuvo una obstrucción de una arteria, de una rama de la rama arterial inferior, puede quedar con mala visión postoperatoria de cirugía de cataratas. Para mí, el diagnóstico retrospectivo de obstrucciones arteriales y venosas es lo más difícil que hay cuando uno opera un paciente de cataratas, porque uno ahí puede pasar por desapercibido una obstrucción y el paciente en el postoperatorio no tiene buena visión. Tratamiento. El tratamiento de las obstrucciones arteriales realmente es bastante frustrante. La ventana para tratar son 3 horas hasta que se produce la necrosis de la retina. Se probó de todo, realmente, a resumidas cuentas, nada funciona, pero está el masaje para tratar de que el émbolo vaya más a la periferia y al ir más a la periferia, la cantidad de retina isquémica sea menor. Función de la cámara anterior,
es lo mismo, para disminuir la presión intraocular y que el coágulo migre hacia la periferia. La nifedipina también cumple la misma función, es un vasodilatador. Al dilatar la arteria, tratamos de, al dar el vasodilatador, hacer la punción y el masaje, tratamos que el coágulo migre, no es para curarlo. Cámara hiperbárica se trató, pero tampoco funciona, para tratar de oxigenar más la retina. Cirugía, se han hecho cirugías para tratar de sacar el émbolo, realmente es divertido. No es divertido, pero sangra, todo esto sangra y no hay forma de pararlo, y el pronóstico visual es el mismo, pues eso es el uso de la isquemia. Corticoides, obviamente en una obstrucción arterial los corticoides no tienen ningún sentido. Y lo más importante, que es lo que sí podemos hacer, es buscar de vuelta la causa subyacente para evitar que el paciente tenga otro evento parecido. Obviamente el pronóstico visual depende de la rama afectada, como ya dijimos. Y esta diapositiva fue cedida ahora por la doctora Rivero Ayerza, que estuvo ahora en el Panamericano, donde yo hablaba con ella antes para ver dónde incluir a la arteritis de células gigantes en este curso. Y básicamente, mira lo importante que es que hoy en día uno de un paciente que tiene incluso una amaurosis fugax, no tiene que ser ya la pérdida de visión completa, uno ve el fondo de ojo, podría realizar el campo visual, el OCT y la fluoresceína si uno tiene tiempo, pero básicamente lo que diferencia es si tiene más de 50 años o no. Si el paciente tiene menos de 50 años, uno podría buscar con más tiempo y hacer rápidamente, en realidad, orientar al paciente hacia un estudio stroke que ahora vamos a ver. Ahora, si el paciente tiene más de 50 años, lo más importante antes de hacer el estudio stroke es descartar la arteritis de células gigantes. Para descartar la arteritis de células gigantes, lo que hay que hacer es un análisis de hemograma, plaquetas, eritrosedimentación y proteína C reactiva. Si eso da normal, el paciente hay que internarlo y tratarlo directamente con un pulsoterapia de corticoides el mismo día para tratar de que revierta su obstrucción, pues un proceso inflamatorio de las arterias de mediano calibre, y evitar que se produzca la obstrucción arterial en otro ojo, que eso ocurre más o menos si uno no los trata en forma aguda el mismo día que uno ve al paciente, es del 16% a los 15 días. Entonces, resumiendo, si el paciente tiene más de 50 años con una obstrucción arterial, siempre, no importa qué obstrucción arterial sea, descartar arteritis en el mismo día que uno ve al paciente. Y si el paciente tiene menos de 50 años, hay que derivarlo para tratar de hacer un protocolo stroke. ¿Qué es el protocolo stroke? El protocolo stroke es básicamente descartar diabetes, hipertensión arterial, hacer ecodoppler del vaso de cuello, hacer un ecocardiograma, a veces un holter de electrocardiograma y una angioresonancia. Según qué es lo que vea el servicio clínica médica, uno tiene que mandar al paciente a internarlo, y a veces es más fácil hacer una angioresonancia para ver no solamente las carótidas, sino también todo el árbol vascular central, y a veces un ecocardiograma es suficiente, o a veces hay que hacer un ecocardiograma transesofágico. Depende uno que vaya encontrando, uno sigue buscando la causa. Esto es los porcentajes de estudios positivos que hay. Por ejemplo, un ecocardiograma de cuello en el 45% de las veces va a encontrar un coágulo que haya producido la obstrucción. 60% son hipertensos, 25% diabéticos, y la angioresonancia no hay un estudio todavía, pero es importante a veces realizarlo, a veces es más fácil. Y de vuelta, lo más importante que uno tiene que hacer el mismo día es una eritrosedimentación, proteína C reactiva y recuento de plaquetas, porque si esto llega a dar elevado, lo tienen que mandar internar al paciente el mismo día a la guardia, hablar con los clínicos y decirle que le hagan pulsoterapia de solumedrol, de corticoides endovenosos, a dosis de 1 miligramo kilo, porque lo que está teniendo el paciente es una arteritis de células gigantes. Acá vemos un caso de una paciente que tuvo una obstrucción de una ciliar corta. Tenía obviamente también los síntomas, que me olvidé decir, los de la polimialgia, que los síntomas de la polimialgia son claudicación intermitente, o sea, dolor al masticar, dolor al subir las escaleras, porque tienen dolores en los músculos proximales, básicamente los cuádriceps y los deltoides y los bíceps. Le cuesta peinarse, les cuesta girar el cuello por compromiso de los maceteros. Entonces, pacientes que tienen algún síntoma, esto, fiebre o astenia dinamia, hacer los estudios, y esta paciente tenía todos esos síntomas. Obviamente se internó, tenía una eritrosedimentación de 125, perdió la visión del ojo, así estaba después, el nervio óptico está totalmente pálido, pero el paciente salvamos el otro ojo y salvamos que se quedara ciega.
Eso es un resumen de las obstrucciones arteriales. Ahora vamos a hablar de obstrucciones venosas. Las obstrucciones venosas, como bien dijimos antes, es la obstrucción de la vena, que puede ser de la vena central de la retina o sus ramas. Como la sangre puede entrar al ojo, el ojo va a estar lleno de sangre, va a haber tortuosidad vascular y va a haber edema del nervio óptico. Bien, generalmente las obstrucciones venosas son en pacientes de más de 80 años, perdón, más de 50 años en 80%. Generalmente ocurren de noche. ¿Por qué? Porque de noche, cuando el paciente está acostado, vamos a hablar de obstrucciones de vena central de la retina. Perdón, a eso me olvidé de ponerlo, vamos a hablar de obstrucciones de vena central de la retina. El paciente está acostado, cuando el paciente está acostado, la presión hidrostática alrededor del ojo aumenta, es decir, la presión intraocular generalmente aumenta por redistribución de flujos, y la presión arterial baja. Entonces se da esa combinación de aumento de la presión intraocular y disminución de la presión arterial. Eso hace que haya una éstasis a nivel del nervio óptico. La fisiopatología es que puede haber también un aumento en la viscosidad vascular, alteraciones vasculares adentro de la vena y también una estenosis del alma equirosa del nervio óptico. Entonces todo eso hace que el flujo en la vena central de la retina sea menor y eso produce la obstrucción. Por eso se produce generalmente de noche. El paciente se despierta sin ver a la mañana y es ahí cuando se da cuenta. Como bien dijimos, la diabetes, el glaucoma y la hipertensión arterial son factores de riesgo importantes que pueden producir o predisponen a la obstrucción de la vena central de la retina, la diabetes por hiperviscosidad vascular o por alteraciones hemodinámicas y también porque aumenta la trombogénesis. El glaucoma por aumento de la presión intraocular y la hipertensión arterial también por un proceso de que puede obstruir, al la arteria estar más rígida, puede obstruir la vena. Siempre hay cosas raras que uno las tiene que tener en cuenta, pero no son tan comunes, que si es bilateral hay que estudiar la hiperviscosidad, la hiperhomocistinemia y antifosfolípidos. Esto cuando es bilateral. Si no es bilateral, uno con descartar hipertensión arterial, glaucoma y diabetes puede no realizar ningún estudio al paciente y no está mal eso. Cuando uno tiene obstrucción de la vena central de la retina, se sabe que entre el 5 y el 10% la puede tener el otro ojo dentro de los 5 años, con lo cual hay que estudiar al paciente, hay que seguir al paciente para tratar de ver qué se puede hacer. Antiagregarlo con aspirina, controlar la presión intraocular, controlar diabetes, controlar la hipertensión, que baje de peso, que no fume, esas cosas. Obviamente la huesa visual depende de la huesa visual final depende de la huesa visual inicial, y solamente en la presentación el 20% tienen más de 5 décimas de visión, y esto es porque hay, las obstrucciones de vena central retina se dividen en isquémicas y no isquémicas. Las isquémicas, generalmente la huesa visual es de 1 en 10, en el 80% de las isquémicas, o sea que los pacientes con una obstrucción de vena central retina isquémica van a terminar con mala visión, y solamente el 30% de las no isquémicas terminan en mala visión. Ahora vamos a ver cómo diferenciamos las isquémicas de las no isquémicas. En el fondo de ojo vamos a tener que descartar la papiloflebitis. Ojo con esto, pues esto es algo que confunde, a mí me confundió durante años. Es la papiloflebitis, hoy en día es el edema del nervio óptico. Uno puede ver un edema del nervio óptico, uno viene el paciente con mala visión. Entonces la papiloflebitis es un nombre que no se usa más, pero básicamente cuando uno ve edema en nervio óptico tiene que descartar varias cosas. Lo más importante cuando estamos viendo acá es que cuando uno ve el edema, descartar hemorragias retinales periféricas, bien en la periferia, en 360 grados, porque muchas veces es una obstrucción de la vena central de la retina no isquémica y uno ve el edema del nervio óptico. Pero si uno no busca bien hemorragias, microhemorragias en toda la periferia, uno no puede descartar que el paciente haya tenido una obstrucción de vena central de la retina. Entonces, lo que quiero decir es que a veces el edema del nervio óptico no es un edema producido por una neuritis óptica o un ayón no arterítico. A veces es una obstrucción de la vena central de la retina no isquémica. Generalmente este edema, esta patología se presenta en pacientes de 50 años, más de 50 años, y no duele. Cuando mueve el ojo no duele.
Eso es algo súper importante para descartar con las neuritis ópticas. Entonces, siempre que ustedes vean un paciente con edema del nervio óptico y a veces tortuosidad vascular, a veces tiene tortuosidad vascular, a veces no, buscar las hemorragias periféricas para pensar que tiene una obstrucción de la vena central de retina no isquémica. Como dije antes, la formación del trombo se realiza a nivel de la lámina cribosa del nervio óptico por turbulencia o por alteraciones viscosas. Las hemorragias en la obstrucción de vena central de retina van a estar en los 4 cuadrantes, van a ser hemorragias superficiales y profundas, va a haber tortuosidad vascular venosa, edema macular y edema del nervio óptico. Y también exudados blandos y duros no tanto, más que nada exudados blandos por éstasis. Acá vemos una obstrucción de la vena, una obstrucción de la vena central de la retina, donde vemos un edema enorme del nervio óptico con hemorragias por todos lados y un edema macular. Cuando la isquemia es más de 10 diámetros papilares, eso se llama obstrucción de la vena central, obstrucción de la vena central de la retina isquémica. Acá tenemos un paciente, como yo les dije recién, que es súper importante que busquen estas pequeñas hemorragias en la retina. Es una obstrucción de la vena central de la retina no isquémica, donde vemos ingurgitación del nervio óptico, tortuosidad vascular y hemorragias retinales chiquititas por todo el fondo de ojo. Esto también es una obstrucción de la vena central de la retina con mucho mejor pronóstico, a pesar de que tenga edema macular. A veces las obstrucciones no isquémicas, esto es una paciente que tenía una patología asociada, que es una sarcoidosis, tiene exudados algodonosos, tiene microhemorragias, pero esta paciente progresó, obviamente no se ve bien porque acá está todo lleno de sangre, progresó a una obstrucción isquémica por su alteración de la patología de base, que era una sarcoidosis. Este es otro paciente que tenía el nervio óptico bastante bien, y en la periferia vemos todas las hemorragias. Acá esto es la rama nasal superior, esto es la rama temporal superior, que tiene hemorragias en todos los cuadrantes en la forma periférica. Era una obstrucción de vena central retina producida por Waldenström, que es una alteración vascular, una coagulopatía. Mismo caso del otro ojo, también tenía obstrucciones y hemorragias en toda la periferia 360 grados. Caso raro para descartar. La obstrucción de la hemirretina. La obstrucción de la vena no central de la retina, sino de la hemirretina, se comporta con obstrucción de la vena central de la retina. Se comporta desde el punto de vista fisiopatológico y se comporta como también del pronóstico. Generalmente, estas obstrucciones de hemirretina producen gran cantidad de hemorragias, compromiso de la mácula y muy mala visión. Obviamente esto fue en el 2001, donde vemos cómo está la obstrucción, y después del láser que se hacía en esa época, la panfotocoagulación, con un pronóstico visual malo, pero este paciente no hizo neovasos y no hizo un glaucoma neovascular, ni hizo hemorragias en el iris. Los diagnósticos diferenciales de las obstrucciones de vena central de la retina son la retinopatía diabética, que a veces esto confunde mucho, porque a veces un paciente con una retinopatía diabética, uno piensa que empeoró, y en realidad lo que tuvo fue asociado a una obstrucción de la vena central de la retina en un ojo. Y a veces al revés, un paciente, uno diagnostica, uno ve al paciente y ve que tiene una obstrucción de la vena central de la retina y tiene que descartar diabetes. Maculopatía, esto es más que nada para la derrama, después lo vamos a ver, pero esto es bastante, a veces suena una pavada, pero a veces es bastante más complicado de lo que parece. Obstrucciones de las ramas venosas chiquitas pueden confundir bastante con una obstrucción de la rama venosa, y a veces es una maculopatía o al revés. Hay que tener mucho cuidado con ese diagnóstico diferencial. La isquemia macular, la isquemia macular es una vasculopatía que no hablé, pero es básicamente algo que sé muy poco, que es por una estenosis carotidia. Generalmente se produce toda una alteración vascular con exudación crónica, y es un diagnóstico muy difícil de hacer y muy difícil de tratar. El estudio que más ayuda a esto es el ecodoppler brazo-cuello, para descartar una alteración en el flujo de todo el ojo. La retinopatía hipertensiva también, acuérdense que puede producir, es una causa que uno tiene que descartar, que produzca obstrucciones de vena central retina o obstrucciones de rama. Como nombré antes también, en la neuritis óptica anterior, que se da también en diabéticos, por ejemplo, que generalmente producen edema del nervio óptico, pero generalmente a veces hay dolor cuando es una neuritis, una neuritis óptica anterior isquémica arterítica, o, perdón,
o cuando es, generalmente los diabéticos pueden tener una neuritis óptica sin dolor y es producido por la retinopatía diabética. O sea que mucho cuidado con pensar y descartar el ION. El tratamiento de la vena central de la retina realmente es frustrante. Pensar que a pesar de que uno está animado, el tratamiento básicamente son los anti-VEGF, cualquiera de ellos sea, eso no voy a poner a discutir cuál sirve, cuál no sirve. Básicamente hay que hacer inyecciones de anti-VEGF y ver qué sucede después. Básicamente es en las isquémicas. Después, como una segunda línea, o hoy en día se discute si es disponible o no, está el Osurdex, que es el corticoide de inyección intravítrea. Ojo con los pacientes con glaucoma, donde sabemos que el Osurdex puede aumentar la presión intraocular. Entonces yo lo uso como segunda línea porque yo sé que muchos pacientes con obstrucciones de vena central de la retina tienen glaucoma. Entonces los Urdex puede producir un aumento de la presión intraocular y después estamos en un problema a veces de difícil solución. ¿Cuándo rotar o asociar? ¿Cuándo seguir haciendo inyecciones o cuándo asociar a los Urdex? Eso lo dejo al criterio de cada uno. Básicamente yo lo hago en obstrucciones de vena central de la retina. Hago 3 inyecciones sabiendo que el pronóstico es pésimo. De las obstrucciones de vena central de la retina isquémicas, el pronóstico visual es muy malo. Yo hago 3 inyecciones y veo qué sucede, si la visión mejora un poco o no, y ahí decido si roto a Surdex o sigo con inyecciones. Siempre tener a mano el láser, saber que la panfotocoagulación en los neovasos está mostrado por el CBO, que es un trabajo enorme que se hizo, sirve. La panfotocoagulación se hace cuando generalmente la obstrucción de la vena central de la retina es isquémica, y a veces, acá voy a parar un segundo, porque acá vamos a explicar algo. La obstrucción de la vena central de la retina lo que produce es una isquemia completa de toda la retina, entonces los neovasos se producen generalmente en el iris, y eso lleva al glaucoma neovascular. A diferencia de la obstrucción de las ramas venosas, donde como no hay isquemia total de la retina, en las obstrucciones de ramas venosas, la isquemia se produce a nivel de la retina y produce neovascularización retinal. Entonces, siempre en la obstrucción de la vena central de la retina hay que buscar y descartar los neovasos a nivel del iris. Se ha usado y se usa varias veces el anti-VEGF para el glaucoma neovascular, pero a los 3 meses recurre. Es un arma muy útil para preparar al paciente para una cirugía, para tratar de recuperar la visión. Se puede hacer un anti-VEGF intravítrea para que disminuyan los neovasos y hacer alguna cirugía de glaucoma, cuando hay un glaucoma neovascular, pero recurren. Como dije recién, las obstrucciones de rama venosa hacen neovasos en la retina y las obstrucciones de vena central de la retina hacen neovasos en el iris. Entonces, básicamente el tratamiento de la obstrucción de la vena central de la retina es anti-VEGF, inyecciones, y si aparecen los neovasos, hacer panfotocoagulación. Pronóstico visual, pésimo. Yo estuve, me acuerdo, en clínicas cuando empezó, se puso de moda el RON, el RON era esto que era hacer un tajito con un bisel, era hacer un tajito para generar un shunt arteriovenoso. Yo hice varios, realmente el pronóstico visual, estamos todos entusiasmados al principio, pero el pronóstico visual no resultó lo esperado, pero fue una cirugía que se puso de moda y se hacía una vitrectomía y con un B-Lance de 20G se hacía un tajito del lado nasal del nervio óptico para relajar la cribosa y tratar de hacer un shunt arteriovenoso. Obviamente no funcionó, pero algunos casos de estos hay, y por ahí puede ser que vean alguno. Esto fue por ahí el último gran tratamiento antes del anti-VEGF y de los Urdex. Obstrucciones no isquémicas. Acá es la patología de uno puede quedar bárbaro sin hacer nada o haciendo algo y uno a veces sabe que el paciente hubiera mejorado solo. Básicamente son pacientes que vienen con obstrucción de la vena central de la retina no isquémica con gran edema macular, hemorragias en los 4 cuadrantes. Se discute muchísimo qué hacer. Esperar un mes para ver si se reabsorbe solo la sangre y mejora la visión sola, o hacerle un anti-VEGF intravítreo en el momento o al otro día. Generalmente estos pacientes recuperan visión en forma rápida y generalmente se reabsorben las hemorragias y el paciente mejora la visión. Estas obstrucciones de vena central de la retina no isquémicas se dan generalmente en pacientes jóvenes, jóvenes como yo de 54 años o menos. O sea, tener en cuenta, hoy en día
no sé realmente, a veces hago anti-VEGF, a veces espero, depende del paciente, depende de la visión, depende de muchos otros factores, pero a veces uno puede esperar y generalmente se puede resolver solo la sangre y el paciente recupera la visión en forma sola. Como dijimos recién, las complicaciones son los neovasos en el iris, que se da solamente el 16% de las no isquémicas, y los neovasos en el iris aparecen el 52% en las isquémicas. Complicaciones: la obstrucción de la vena central de la retina, el edema macular crónico y la atrofia macular, que son las causas por las cuales el paciente deja de ver. Neovasos en el iris, neovasos en la cápsula, IPEMA, y acá vemos una atrofia macular producida por el edema crónico que se cicatriza. Grandes cicatrices, esto es un paciente tratado con crío en su época. Shunts arteriovenosos que aparecen en post-obstrucción de vena central de la retina. Ojo con esto, de vuelta, lo mismo. Cuando uno va a operar a un paciente de cataratas, buscar y ver bien el nervio óptico, porque buscar esto, si el paciente llega a tener un shunt arteriovenoso, pudo haber tenido una obstrucción de la vena central de la retina y usted se opera ante el paciente de cataratas y la visión va a ser pésima. Otro shunt arteriovenoso y una atrofia macular. Todo lo que hago es, a los pacientes que no tienen glaucoma, les tomo la presión intraocular acostado para descartar que tengan glaucoma. Entonces, un paciente que viene con obstrucción de la vena central de la retina y no tiene glaucoma, igual lo acuesto en la camilla, le tomo la presión intraocular acostado para descartar glaucoma y estar seguros que no lo tienen. Y obviamente, repito de vuelta, ojo del diagnóstico retrospectivo ante la cirugía de catarata, porque podemos no ver una atrofia macular o un shunt arteriovenoso, lo operamos de catarata, el paciente no tiene buena visión. Oclusión de la rama venosa, último tema. Básicamente es la segunda alteración vascular luego de la diabetes, de la retinopatía diabética. Se dan pacientes más de 65 años. La consulta son 5 de cada 1000 pacientes en 4 años. Obviamente, pensar más que nada en la hipertensión como factor de riesgo, no tanto el glaucoma, sino mucho más la hipertensión arterial y la diabetes y la obesidad, y no tanto el glaucoma. ¿Por qué esto y la hipertensión arterial? Porque la hipertensión arterial en el cruce arteriovenoso, la arteria pasa por arriba de la vena, aprieta la vena, y ahí es donde se produce la éstasis venosa y se produce la obstrucción de la rama venosa. Generalmente es en la temporal superior, no sé por qué, la verdad que eso no lo estudié, no me acuerdo, disculpen. Ahí tiene algo para buscar si quieren, porque es más frecuente en la temporal superior. Y obviamente la fisiopatología es que la arteria comparte la adventicia con la vena. Entonces, como la arteria cruza por adelante de la vena 70% de las veces, ahí es donde aprieta la vena y ahí es donde se produce la obstrucción. Obviamente la clínica va a ser hemorragias, exudados y edema y tortuosidad venosa en cuña, porque es una obstrucción de rama venosa. La mala visión va a depender de qué rama esté afectada, y la mala visión se produce por las hemorragias, el edema o la isquemia. Ojo con la isquemia macular, que es algo que una vez mucho lo pasa por alto. Muy difícil distinguir entre las colaterales y los neovasos. Ojo con esto, ahora vamos a ver, ahí hay que hacer muchas veces una angiografía, porque las colaterales son los que forman en forma positiva, digamos, el organismo tiende a desarrollar colaterales, y con los colaterales mejora la visión, pero hay que diferenciar los neovasos. Eso hay que ver una angiografía digital o estar muy, muy canchero, pero generalmente uno no puede ver y tiene que hacer una angiografía digital para descartar a dónde evoluciona el paciente, si a las colaterales o a los neovasos. Pronóstico visual es mejor, 60% de los pacientes tienen 20/40 visión o más, y el 30% tienen 20/40 o menos. Obviamente el pronóstico visual va a ser peor si hay edema macular. Los neovasos aparecen en el 40% de las obstrucciones de rama venosas isquémicas. O sea, cuando uno tiene una obstrucción de rama venosa, a veces son más grandes y a veces son más chiquitas. Cuando son más chiquitas no producen neovasos porque no hay isquemia, y cuando son más grandes las obstrucciones venosas producen más isquemia y más posibilidad de neovasos. Una complicación que uno ve es muchas veces el paciente ya debuta con un hemovitrio, y a pacientes que no saben que tuvieron vienen con hemovitrio. Sepan que una de las dos primeras causas de hemovitrio, de un paciente que tiene un hemovitrio de causa desconocida, es primero la retinopatía diabética. Uno mira el otro ojo y si el otro ojo no tiene retinopatía diabética, este ojo tampoco va a tener. Y entonces,
las dos causas más frecuentes de hemovitrio son, uno, desgarro de retina, que produce hemovitrio, ojo porque ahí la ecografía nos sirve para buscar el desgarro. La otra es el desprendimiento del vitrio que a veces produce un hemovitrio, y la tercera es la obstrucción de rama venosa crónica que fue desarrollando en forma silente un hemovitrio. Entonces esas son las tres causas de hemovitrio que aparecen en un ojo que hay que descartar. Desgarro de retina con hemovitrio, obstrucción de rama venosa y desprendimiento posterior del vitrio con hemovitrio. Bueno, acá vemos un paciente donde desarrolló colaterales, se tapó la arteria acá en el cruce arteriovenoso, ahí este paciente lo ve hace poco, hizo todas las colaterales y este paciente recuperó visión, tiene visión 10 décimas, pero básicamente lo que hay que hacer es usar angiografía para descartar si filtran o no filtran. En los tiempos tardíos vemos que estos vasitos no filtran. Si estos vasitos llegaran a filtrar, lo que hay que hacer es láser a nivel focal. Ojo con la fobia, porque hay que hacerlos en forma alejada de la fobia, pero hay que hacer láser para evitar que estos neovasos en la retina produzcan un hemovitrio o produzcan un edema macular crónico. Entonces, el láser, la obstrucción de la rama venosa, sirve mucho más para tratar y conservar visión útil en pacientes cuando hay filtración. Acá en este caso no filtran. Bueno, con respecto al láser, uno no lo tiene que hacer enseguida. A veces uno puede esperar un poco a ver hacia dónde va esa obstrucción de rama venosa. Generalmente, la gran mayoría van hacia la reabsorción y hacia se van las hemorragias y el paciente se forman las colaterales y no hay isquemia. Lo que vamos a ver es la regla de los 5 diámetros papilares. Cuando la retina está profundida es que tiene menos de 5 diámetros papilares de obstrucción de rama venosa. Cuando la superficie de la obstrucción de rama es más de 5 diámetros papilares, esos pacientes tienen obstrucción de rama isquémica y pueden ir hacia los neovasos. Ojo con la mácula, que a veces hay obstrucciones de rama que producen una isquemia macular. La isquemia macular es algo que uno se le olvida, tiene que tener en cuenta y saber que el diagnóstico se hace con la angiografía. El OCT no diagnostica una isquemia macular. A veces la isquemia macular se produce con obstrucciones de rama venosas no isquémicas o las isquémicas, pero la isquemia macular es algo que produce que el tratamiento con anti-VEGF realmente no funcione. Generalmente el tratamiento cuando aparece una obstrucción de la vena central, una obstrucción de rama venosa, son los anti-VEGF, obviamente. Generalmente uno puede hacer 6 anti-VEGF, yo lo que hago 3, veo qué sucede, podemos hacer 2 y repetir el OCT y ver qué sucede con la visión y con el edema macular. A veces se va y a veces vuelve al tiempo. Eso, generalmente me está pasando eso. Yo veo pacientes que vienen con obstrucción de rama venosa no isquémica, le hago anti-VEGF, le hago 2 o 3, mejora la visión, el paciente se va muy contento y a los 4, 5, 6 meses vuelve con otra vez disminución de la visión y otra vez con edema macular. Uno generalmente repite, uno repite los anti-VEGF 6 veces, charlando con el paciente, no hay un protocolo establecido cuántos hay que hacer, pero si no funciona, el paciente se vuelve crónico después del sexto anti-VEGF, podemos usar, obviamente, como un arma que funciona mucho mejor a veces, es el Osurdex. Realmente el Osurdex yo he tenido muy buenos resultados como segunda línea. Acá hay mucha más experiencia y sabemos que en las obstrucciones de rama venosa, como no hay glaucoma, el Osurdex está mucho más indicado y algunos lo usan de primera línea. Yo lo uso de segunda línea después de probar con 2 o 3 anti-VEGF. Los Urdex se hacen en forma intravítrea y la visión mejora y muchas veces después no vuelve a aparecer el edema macular. La fisiopatología de cuál funciona mejor, el anti-VEGF o los Urdex, es discutido y se pueden usar los dos juntos a veces también si uno quiere. Este es un paciente que vi ahora, el 4 de febrero del 23, hace menos de un mes, donde vemos que acá se ve la obstrucción de la rama venosa. Lo muestro así para que vean cómo es esto, ¿no? Esto es la obstrucción de rama venosa con un enorme edema macular y dije, este paciente va a andar pésimo, este es el ojo izquierdo, pero después de una inyección de un anti-VEGF, acá vemos la fecha 5 del 3, un mes después de una inyección, el paciente recuperó, se fue todo el edema en el OCT, ahí les muestro esto así porque realmente no le hizo una angiografía digital, porque cada día es más engorroso, cada día es más difícil, pero este paciente con una inyección de anti-VEGF, 4 del 2 de 2023, 5 del 3 de 2023, recuperó 100% de visión y frené, le hice una sola.
veremos qué sucede después, si vuelve a aparecer el edema o no. Casos, acá vemos casos para tener un poco de... Esto es una médica que consultó por disminución de la visión y vemos exudados algodonosos, un poquito de tortuosidad y tuvo una obstrucción de, ahí se tapó, esto fue en el 2002, de una obstrucción de una rama venosa inferior con un pronóstico visual muy bueno. Acá no hay isquemia, acá lo más seguro que recuperación. 2 años después vemos que el paciente tiene buena, reperfundió todo, se fueron las hemorragias y el paciente tiene muy buena visión. Es un lado de la patología. Lo mismo, la angiografía digital, perdón, la retinografía de color, y vemos cómo es muy difícil el diagnóstico retrospectivo. Yo acá miro el fondo de ojo y te digo, acá está fenómeno. Entonces, ojo con el buscar bien esta patología. Otro caso, donde la isquemia es mucho más grande, se producen exudados duros y neovasos, y acá el tratamiento es anti-VEGF, U o Surdex, o I o Surdex, y fotocoagulación en la zona de la isquemia de la rama venosa, que es mucho más grande. Esto es toda la zona de la isquemia, miren lo que era la isquemia retinal. Entonces, estos casos hay que tratarlos con láser, sí o sí. Estos casos yo vi muy pocos realmente. Si miran bien, los voy a dejar un ratito a ver que miran bien, y si ustedes miran, lo que tiene es una alteración acá, del lado nasal. Entonces, esto realmente es poco frecuente o pasa totalmente desapercibido. Este paciente consultó por mosquitas y lo que tenía, si ustedes miran, ahí está el nervio óptico, es el mismo caso, ahí está el nervio óptico, tenía toda una obstrucción venosa del lado nasal. Las obstrucciones venosas, el nervio óptico está acá, las obstrucciones venosas del lado nasal generalmente son isquémicas, perdón, y realmente son diagnósticos casi digamos, de casualidad. El paciente consulta porque le bajó un poquito la visión, o porque vio un flash, o porque vio algo raro. Entonces, tener en cuenta las obstrucciones venosas del lado nasal que pasan totalmente desapercibidas. Con neovasos, acá vemos bien cómo filtran los neovasos, aquí hay que hacer láser en toda la zona isquémica. No se justifica tanto hacer un anti-VEGF ni un Surdex porque, como no compromete la mácula, no está en riesgo la visión central, en la gran mayoría de estos casos. Entonces, con una fotocoagulación de toda la zona isquémica, estos pacientes andan bien. Estos pacientes son a veces los que debutan con un hemovitrio. Este es el mismo paciente, 2007-2008, tuvo una obstrucción venosa en el 2007, ahí vemos el zoom donde se tapó, y un año después, acá es lo que le quedó del anterior, y un año después volvió a taparse y volvió a sangrar. A este paciente lo estudiamos, no se encontró nada, pero sí hubo que tratarlo con láser en la segunda. Acá ya podríamos decir que hay un atisbo de algo de neovasos, pero no eran neovasos. Se trató con panfotocoagulación y después mejoró la visión. Esto asusta un poco, esta foto le voy a mostrar, porque uno ve el fondo de ojo de este paciente, lo opera cataratas y miren lo que tenía en el fondo de ojo. Entonces, acá podemos discutir durante años si se justifica o no, si es polémico o no realizar un OCT macular antes de la cirugía de catarata de todos los pacientes. Algunos van a decir que estoy loco, otros que no. Yo generalmente hago fondo de ojo y miro la visión cercana. Si la visión cercana es buena, si ve bien de cerca, por más que tenga cataratas, salvo que tenga subcapsular posterior, el paciente que tiene buena visión cercana tiene buena función macular. Entonces, esto no pasa desapercibido. A este paciente le tomé la visión y tenía mala visión cercana, y por eso le hice una angiografía digital porque no entendía qué pasaba y tenía una obstrucción de la rama venosa con un enorme edema que le provocaba la mala visión. Entonces, ojo cuando operen pacientes de cataratas, porque esto es lo que, pasa desapercibido, y a veces uno opera cataratas a estos pacientes y el pronóstico visual es pésimo. Estos son 2 pacientes que yo vi en mi vida, es algo curioso que siempre es divertido verlo, porque son estos casitos que uno guarda, que son obstrucciones mixtas. Es una obstrucción de la vena central de la retina, que tienen pequeñas hemorragias en todos los cuadrantes con tortuosidad vascular, asociados a una obstrucción de la ciliar. Se piensa que es por compresión de la vena y la arteria una sobre otra. Son estos pacientes que se despiertan en la mañana y ven borroso de cualquier forma. Entonces, yo en mi vida vi 2 pacientes con esto, pero es algo a tener en cuenta. Siempre buscar las hemorragias, como dije antes, para descartar que sea una obstrucción de vena central de retina. Esto es una obstrucción de vena central de retina no isquémica, exudados algodonosos, tortuosidad vascular, y aparte una asociación de una obstrucción de la arteria ciliar. Generalmente andan bien.
Este es otro caso, un poquito más polémico, podríamos decir, donde se ve la obstrucción de la vena con tortuosidad, exudados duros, exudados blandos, y la obstrucción de la arteria central, de la arteria ciliar corta. Estos pacientes, la obstrucción de la arteria ciliar es secundaria, entonces no hay que estudiarlos como una obstrucción arterial, sino que hay que estudiarlos como una obstrucción de la vena central de la retina. Bueno, hasta acá llegó la presentación, espero que les haya gustado, cualquier cosa pueden contactarse conmigo si tienen alguna duda. Siempre recordar en las obstrucciones arteriales, siempre descartar la arteritis fisiológica antes y tratar al paciente en agudo, viene al consultorio, el mismo día le hacen una eritrosedimentación, proteína C reactiva y unas plaquetas, y si tiene una alteración en esos valores, hay que internarlo y pasarse el solumedrol para que no pierda la visión del otro ojo, y el paciente mayor de 50 años tratarlos como un protocolo stroke. Y en las obstrucciones venosas, en la obstrucción de vena central de la retina, descartar glaucoma, hacer ahínco en esa patología, y en las obstrucciones de rama, acordarse el diagnóstico diferencial cuando uno va a tratar o operar al paciente cataratas, tratar de hacer el diagnóstico retrospectivo de obstrucciones de rama venosa. Todas estas patologías vasculares son muy importantes y producen, piensen que esto que le pasa en el ojo le puede estar produciendo en otro lado del cuerpo, entonces es la ventana a lo que le está pasando al paciente. Tienen que pensar que si el paciente tiene una patología, hay que tratarlo a nivel de todo su organismo. Bueno, muchas gracias de vuelta por la presentación a la SAO, a la Sociedad Argentina de Oftalmología, y al doctor Iribarren, Bastini y Marcelo Sass, y Alessandrini. Y bueno, cualquier cosa estoy en contacto si necesitan alguna duda. Muchas gracias.